Grandes noticias están sucediendo en los Estados Unidos, y exactamente más aún para el tema de los cupones para alimentos. Y es que el presidente Biden pidió 1.400 millones de dólares para los beneficios de SNAP, mientras Estados Unidos está enfrentando un posible cierre del gobierno. Pues el gobierno federal podría encaminarse hacia un cierre a finales de este mes de septiembre. La Casa Blanca afirmó el 31 de agosto que el Congreso debería aprobar una medida a corto plazo para poder financiar al gobierno y garantizar que continúe funcionando después del final del actual año fiscal. Pero mientras esto sucede, pues la administración de Biden acaba de solicitar 1.400 millones de dólares adicionales para poder evitar una posible interrupción de la asistencia alimentaria a las familias de bajos ingresos, también conocido como el programa de SNAP y EBT. Junto a esto vamos a traer varias noticias muy interesantes. Vamos a hablar un poco sobre unas nuevas solicitudes para un alivio económico que está pasando en un estado en concreto, el cual estará otorgando hasta $1.200. Y también vamos a estar hablando sobre el Seguro Social, el cual estará enviando pagos prácticamente esta próxima semana, en tan solo 8 días, y estará beneficiando pues a millones de jubilados. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información, porque sabemos que es de mucha utilidad. El Washington Post informó que si el gobierno se queda sin dinero hasta el 30 de septiembre, esto podría estar desencadenando un cierre que ponga en peligro a numerosos programas federales. Obviamente, entre ello, tenemos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como el SNAP y EBT, del cual dependen millones de estadounidenses. La administración de Biden ha solicitado 1.400 millones de dólares para poder parar este peligro. Sin estos fondos adicionales, las agencias de SNAP podrían verse obligadas el próximo año a implementar listas de esperas, lo cual provocaría que mujeres y niños pasen hambre, y esto empujaría a las familias vulnerables a la pobreza. Fueron las palabras de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, exactamente el día 31 de agosto. Esto es algo que el Congreso puede hacer. Ellos pueden evitar un cierre del gobierno. Es más, necesitan evitarlo. Durante meses, demócratas y republicanos han intentado impulsar una serie de proyectos de ley de asignaciones para poder financiar al gobierno hasta el año fiscal 2024, el cual comienza exactamente el 1 de octubre. Sin embargo, los partidos no se ponen de acuerdo sobre los detalles. Los republicanos de la Cámara de Representantes están pidiendo recortes de gastos, los cuales los demócratas se niegan a aceptar. La administración de Biden ahora está pidiendo al Congreso que adopte una resolución continua para mantener la mayor parte de los gastos en los niveles existentes durante las negociaciones. Los nuevos requisitos para cupones de alimentos también entraron en vigor este 1 de septiembre. Y recordemos que el próximo mes también se va a realizar nuevos cambios adicionales. Estos cambios son parte del acuerdo sobre el techo de la deuda que sucedió en el mes de mayo. El Congreso amplió los requisitos de edad para los beneficiarios de SNAP considerados adultos sanos sin dependientes. Según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, los cambios ponen en riesgo los beneficios de SNAP para 1 millón de adultos mayores al quitarles asistencia alimentaria a personas de 50 a 55 años de edad que no pueden cumplir con el requisito de presentarse a trabajar. Pues, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos a raíz de este tema de SNAP? Tenemos este tema del cierre del gobierno. Estamos también viendo el tema de que Biden está pidiendo dinero, fondos adicionales para poder compensar un posible cierre y así no se tengan que trabar estos pagos. Pero también tenemos que ver el fondo del tema, y es que los precios de los comestibles han aumentado prácticamente un 15% desde la expansión de los cupones de alimentos para Biden. Y es que el programa de cupones para alimentos, bautizado como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, tras la creación de la Ley Agrícola del año 2008, es la única o una de las muchas iniciativas federales de bienestar social más importantes que ha existido. También es uno de los programas federales de bienestar social más grandes en términos de costos,
Y desde la expansión de SNAP por parte del presidente Joe Biden en septiembre del año 2021, esto ha provocado que los precios de los comestibles aumenten al menos un 15%. La USDA modificó sus cuentas para poder aumentar los beneficios de los cupones para alimentos en un 27%. Estamos hablando del mayor aumento permanente en la historia de este programa. Y esto se pasaron por alto al Congreso a la hora de hacerlo. Según este informe, el aumento de gastos en SNAP por parte de la administración de Biden es prácticamente la responsable de la alta inflación y los precios al consumidor que han abrumado a los estadounidenses en los últimos años. El gasto de SNAP se duplicó con creces entre el año 2019 y 2022. Estamos hablando de un crecimiento de $4.500 millones a $11.000 millones. Estos datos muestran que la extralimitación de la administración de Biden provocó estos aumentos masivos en los precios de los comestibles. Están alimentando la inflación, no deteniendo el hambre en realidad. Según este informe, visto también por un analista dentro de Fox News, se está pidiendo la derogación de la expansión ilegal de Biden. Esto podría ahorrar a los contribuyentes $193.000 millones durante la próxima década. Se proyecta que el gasto federal en cupones para alimentos costará a los contribuyentes más de $1 billón en el mismo periodo. Los republicanos de la Cámara de Representantes pues están desesperados por cambiar la elegibilidad para SNAP, establecer umbrales de ingresos y eliminar las lagunas que permiten a los estadounidenses no calificados inscribirse en este programa de cupones para alimentos. El gasto de SNAP será prácticamente el tema de conversación número 1 mientras el Congreso trabaja en la redacción de una nueva ley agrícola de 5 años, esta que expirará el 30 de septiembre de este año 2023. Cada 5 años se va a elaborar una nueva versión de la ley agrícola y esta abarcará una amplia gama de temas, desde asistencia alimentaria federal hasta iniciativas de conservación. Se espera que la discusión sobre la ley agrícola sea conflictiva, obviamente, especialmente después de que la administración de Biden admitió requisitos laborales adicionales para los cupones de alimentos como parte del proyecto de ley de límite de deuda alcanzado por el presidente y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, a finales del mes de mayo, y que esta se convirtió en ley pública como responsabilidad fiscal. Pues muy bien, ahora hablaremos de las solicitudes que están abiertas para un nuevo y enorme pago de $1.200. Y es que el estado de Washington está ofreciendo a sus residentes un crédito fiscal para poder ayudar a las familias trabajadoras a compensar los altos costos. La solicitud de crédito fiscal para familias trabajadoras ya está abierta. Está en línea y los animo a presentar la solicitud a cualquier persona que cumpla con los requisitos. Los solicitantes deben haber vivido en Washington durante al menos 183 días en el año 2022. Obviamente deben tener un número de seguro social que sea válido. También deben tener entre 25 y 65 años o también poder tener un hijo calificado, uno de otro. Además, los residentes deben haber presentado también una declaración de impuestos federales del año 2022 y haber reclamado el crédito fiscal federal por ingreso del trabajo para poder ser elegibles para el crédito fiscal para familias trabajadoras de Washington. La cantidad que van a recibir los beneficiarios va a depender de sus ingresos y de los hijos calificados que tengan. El pago máximo será de $1.200. Y por último vamos a hablar sobre el seguro social, el cual estará enviando pagos de hasta $4.555 en tan solo 8 días. El 13 de septiembre, millones de personas jubiladas van a recibir la primera tanda de pagos del seguro social que se va a dar en este mes de septiembre. En tan solo 8 días, algunos podrían llegar a recibir hasta un pago máximo de $4.555. Este pago va a caer el segundo miércoles del mes y lo va a recibir las personas que hayan nacido entre un día 1 y 10 de cualquier mes del año. La segunda tanda de pagos será repartida el 20 de septiembre para los jubilados que hayan nacido entre 11 y 20 de cualquier mes. Y la tanda final se va a dar el 27 de septiembre y va dirigido para las personas que hayan nacido a partir del 21 para cualquier mes del año. El monto del pago que reciba cada persona depende de varios factores, entre ellos tenemos incluido la edad en la cual cada uno tomó su jubilación. Recordemos que las personas que se jubilaron a los 62 años, que es la edad mínima, pueden recibir hasta un pago máximo de $2.572 al mes si cumplieron con sus 40 créditos.
Por otro lado, los que se jubilan a los 67, que es la edad plena de jubilación, reciben un cheque máximo de $3.627. Y pues al final quedan los que retrasan su jubilación hasta los 70 años, que es la edad máxima. Y son pues los que tienen el mayor pago, que es de hasta $4.555 al mes.